Listo. Hola a todos. Bueno, mi grupo va a hablar sobre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En el grupo está Valeria Torres Ortiz, Camila Andrea Sánchez y quien les habla, Laura Valentina Rodríguez. Entonces, para empezar, les vamos a dar una pequeña definición de la psicosis. Entonces, este es un trastorno mental donde se alteran los pensamientos, también la respuesta afectiva y pues la capacidad de reconocer la realidad, la capacidad de comunicarse y relacionarse con los otros. La esquizofrenia es un trastorno clínico con una psicopatología variable. Afecta la cognición, las emociones, la percepción y el comportamiento. Estas manifestaciones clínicas son diferentes en cada paciente y también varían en el transcurso del tiempo. Este trastorno mental afecta a más de 21 millones de personas en el mundo, se presenta con mayor frecuencia en hombres y altera el desempeño educativo y laboral. Bueno, ahora vamos a ver las fases de la esquizofrenia. Primero se va a dar la fase prodrómica, que son 6 meses previos a los síntomas, donde la persona va a percibir cambios de personalidad, va a tener de pronto aislamiento social, irritabilidad, cambios en el comportamiento y en sus emociones. Después encontramos la fase aguda o psicótica. Esta tiene una duración media de 1 a 2 años, pero como sabemos depende de cada uno de los pacientes. Y en esta se dan síntomas psicóticos severos como delirios y alucinaciones. Además hay alteraciones del pensamiento, del lenguaje, de la percepción y de la conducta. Luego sigue la fase de continuación, que puede ser mayor a 6 meses desde el inicio del primer evento psicótico y disminuye la severidad de los síntomas. Y por último está la fase de estabilización o también llamada fase residual, que los pacientes pueden estar asintomáticos, pero si llegan a tener síntomas, los síntomas que predominan son los síntomas negativos, que más adelante vamos a explicar cuáles son. Ahora vamos a hablar de los tipos de esquizofrenia y la primera es la paranoide, que es la presencia de ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Luego está la catatónica, que esta es una alteración más que todo psicomotora, ya que genera inmovilidad, actividad motora excesiva y en algunos casos también negativismo extremo. Por otro lado está la esquizofrenia desorganizada, donde el paciente presenta lenguaje y comportamiento desorganizado y también la persona puede tener alteraciones en las emociones. Luego está la indiferenciada, que no reúne los criterios de los subtipos anteriores o presenta varios de ellos. Y por último tenemos la residual, que se caracteriza más que todo por los síntomas negativos, que ya vamos a ver más adelante cuáles son. Bueno, en cuanto al mecanismo regulador, para entenderlo, nosotros tomamos esta imagen y cada color simboliza la vía, que son como las vías más importantes dopaminérgicas. Entonces, la vía roja es la vía mesocortical, que va desde el mesencéfalo hasta la corteza prefrontal. Por otro lado, está la vía mesolímbica, que está de azul, que va también del mesencéfalo, pero hasta el sistema límbico. En las líneas verdes demuestran la vía nigroestriada, que va desde la sustancia negra hasta los ganglios basales. Y por último, la vía infundibular, la que está de color naranja, que va del hipotálamo hasta la hipófisis posterior. Listo, entonces ahora vamos a hablar del mecanismo regulador. Entonces, para comenzar, debemos saber que hay algunos factores que lo afectan. Tenemos los genéticos y los ambientales. Entonces, en los ambientales están más dados por complicaciones intrauterinas y perinatales y también puede darse por el estrés durante el embarazo o el consumo de tabaco. Y en los genéticos, pues tenemos algunos genes que están implicados y son estos que pueden ver acá. Entonces ahora vamos a tener dos vías. Está la célula piramidal del hipocampo y la célula piramidal de la corteza frontal. Aquí vamos a unir las vías porque pasa lo mismo en las dos. Entonces lo que pasa es que se transmite de estas células piramidales, se transmite glutamato a la neurona GABAérgica. Pero entonces, ¿qué sería esta que está aquí? Pero entonces hay una disminución en la activación de los receptores glutamatérgicos.
Y si hay pues esta disminución de la activación, pues no va a inhibir la segunda célula piramidal, que sería esta. Al no inhibirla, eso genera que haya una hiperactividad glutamatérgica. Entonces, esto es lo que nos va a afectar las vías que nos explicó anteriormente, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la hiperestimulación de las neuronas dopaminérgicas en la vía mesolímbica. Entonces, como vimos, esta vía va desde el área tegmental ventral del mesencéfalo hasta el núcleo accumbens y de ahí va al tálamo. El tálamo funciona como filtro de lo que le llega del núcleo para enviarlo a la corteza frontal. Pero cuando hay como esa exacerbación en las señales, pues la información va a llegar desordenada a la corteza frontal y eso va a hacer que se aumente la imaginación, la percepción y se altera pues el sentido de la realidad, dando paso así a las alucinaciones, al delirio y al discurso desorganizado, que estos serían los síntomas positivos de la esquizofrenia. Por otro lado, tenemos la vía dopaminérgica mesocortical. Entonces aquí hay estimulación de la interneurona GABAérgica y pues eso hace que se estimule una inhibición. Entonces esto va a hacer que haya una disminución de la dopamina, por lo que en esta vía va a haber una activación reducida del receptor D1 en la corteza prefrontal y eso da paso a la bulia, la apatía, la logia y la sociabilidad, que serían los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y ya estas otras dos vías son para aclarar un poco más como lo de el mecanismo de los medicamentos. Entonces tenemos la vía dopaminérgica nigroestriada, que esta se encarga más que todo del control motor grueso y da como las pautas para el comienzo y para que finalicen los movimientos. Entonces, pues cuando hay un aumento de la dopamina hay hipercinesia y cuando hay una disminución de la dopamina, que suele ser más que todo por fármacos, hay una rigidez, una bradicinesia y acaticia. Y por último tenemos la vía dopaminérgica tuberoinfundibular, que esta es más que todo hormonal y cuando hay una disminución en esta vía de la dopamina hay una hiperprolactinemia. Bueno, a continuación vamos a ver la tabla donde están los síntomas que se mencionaron anteriormente. Entonces están divididos en síntomas positivos, negativos y síntomas cognitivos. Entonces ahí se puede ver que los síntomas positivos son alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado y comportamiento desorganizado. Los síntomas negativos, abulia, apatía, logia y asociabilidad. Y los cognitivos, dificultad en la concentración, dificultad en la memoria, falta de atención, lentitud de pensamiento y falla en la percepción y comprensión. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico de los antipsicóticos y abajo les vamos a dejar el link para que accedan al Excel que hicimos con información más completa sobre los medicamentos. Listo, entonces para esto tenemos unas generalidades de estos fármacos. Entonces pues estos son capaces de disminuir los síntomas psicóticos positivos, que ya los vimos anteriormente. También funcionan como estabilizadores del ánimo y inciden sobre la manía, la hipomanía y la depresión. Y además estos pueden inducir sedación y también disminuir la ansiedad. Entonces estos se dividen en dos grupos, en los típicos, que son los de primera generación y pues hay mayor incidencia de efectos adversos en este grupo de medicamentos, y los atípicos, que son los de segunda generación, y hay menor incidencia en los síntomas extrapiramidales y también de hiperprolactinemia. Listo, entonces acá tenemos los típicos que son el aloperidol, el levomepromacina y trifluoperacina. El mecanismo de acción de estos medicamentos, ellos lo que van a hacer es un antagonismo, principalmente de los receptores dopaminérgicos D2. Primero, en la vía mesolímbica lo que va a generar es una disminución de esos síntomas positivos, pero también la persona puede presentar anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, ya que esa vía se encarga de eso también. En la vía mesocortical van a empeorar los síntomas negativos y los cognitivos.
En la vía nigroestriada, como decía mi compañera, que es la que regula los movimientos, entonces ahí es donde se van a dar los efectos extrapiramidales, que es rigidez, temblor y asinesia. También se pueden presentar distonías agudas, que son los espasmos musculares de lengua, cara y cuello, y acaticia, que es la sensación de inquietud. Y a largo plazo, estos medicamentos, algunos pueden causar discinesia tardía, que son movimientos involuntarios y son muy difícil tratarlos y a su vez son irreversibles. En la vía tubero-infundibular van a haber desajustes hormonales, en las mujeres se va a dar la amenorrea y en hombres y mujeres se va a dar la galactorrea y la osteopenia, que es disminución de la densidad ósea. Y en la vía talámica, pues va a estar protegida de la sobrecarga de aferencias. También va a haber antagonismo de receptores colinérgicos M1 y ahí es donde se van a dar los efectos anticolinérgicos, que es retención urinaria, sequedad de la boca, visión borrosa, pero también tiene un beneficio, que es que se atenúan los efectos extrapiramidales por desplazamiento de la acetilcolina. También va a haber un antagonismo de receptores adrenérgicos alfa 1, donde la persona puede presentar mareo, disminución de la tensión arterial y disfunciones sexuales. Y por último, antagonismo de los receptores histamínicos H1, donde se puede dar la sedación y aumento de peso de la persona. Acá en esta diapositiva vemos una tabla de los efectos adversos más comunes en los medicamentos típicos y en cuanto a los cuidados es muy importante educar al paciente, a la familia o cuidador, porque al tener esta serie de efectos adversos que pueden ser molestos para las personas, se puede generar un abandono al tratamiento. También por el riesgo de caídas se debe generar un ambiente seguro, se debe fomentar la hidratación del paciente, el control de las deposiciones, ya que algunos pueden generar diarrea o también estreñimiento, también control del peso, indagar sobre la nutrición y sobre todo fomentar a la actividad física. Y también informar que debe recurrir al médico si algún síntoma empeora o persiste. Y también, y muy importante, indagar la presencia de efectos extrapiramidales. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los atípicos. Y en los atípicos encontramos el aripiprazol, la cenapina, la onzapina, la paliperidona y la clonazepina. También está la quetiapina, la risperidona y ziprasidona. Y el mecanismo de acción de estos medicamentos también van a generar un antagonismo de receptores D2 con las mismas vías que ya les había dicho, pero aquí es muy importante hablar sobre la serotonina. La serotonina, al unirse con el receptor 5-HT2A, esta unión es de naturaleza excitatoria y va a generar el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso central excitatorio, que es el glutamato, y ese a su vez va a generar la liberación de dopamina. Entre las neuronas glutamatérgicas y dopaminérgicas hay unas interneuronas GABA, que son las que van a poner el freno para la liberación de dopamina. Entonces, estos medicamentos pueden tener un bloqueo del receptor 5-HT2A y así se va a generar la reducción de efectos extrapiramidales y la hiperprolactinemia. También algunos medicamentos pueden hacer agonismo parcial del receptor 5-HT1A, que también van a actuar como antagonistas ante el exceso de serotonina en los núcleos de RAFE y van a generar la liberación de serotonina y dopamina, y asimismo también se evitan los síntomas extrapiramidales, y estos también pueden actuar algunos como antidepresivos. Algunos medicamentos pueden generar también agonismo parcial de receptores dopaminérgicos D2 al equilibrar las concentraciones de neurotransmisores en el sitio. Es decir, si el medicamento ve que, digamos, hay un exceso de dopamina, van a actuar como antagonistas, pero si al contrario ve pobreza, va a actuar como agonista. Y aquí traemos el aripiprazol, que además de reducir la sintomatología positiva de la psicosis, no produce los síntomas extrapiramidales ni los síntomas negativos, ni los empeora, perdón.
Bueno, entonces aquí tenemos algunos efectos adversos con sus cuidados de los medicamentos anteriormente mencionados. Entonces tenemos el aumento del intervalo QT, por lo que es importante poder realizar un electrocardiograma periódicamente. Además está la alteración del metabolismo lipídico y de la glucosa, por lo que también es importante realizar un seguimiento de los parámetros normales, tanto de la glucosa como de los lípidos. Y también pues mirar que no aparezcan como los signos y síntomas como la poliuria, la polidipsia, la polifagia. También se puede dar el aumento de las transaminasas hepáticas, entonces es importante monitorizar la función hepática. Fotosensibilidad, entonces pues hay que evitar la exposición solar prolongada y usar ropa protectora. El aumento de peso, como ya lo habíamos dicho antes, es importante el control nutricional y pues también valorar el autoconcepto de la persona. Las reacciones adversas hematológicas son muy frecuentes en este grupo de medicamentos, por lo que es importante pues, realizar un cuadro hemático periódicamente y valorar los signos de anemia, como también valorar antes de empezar el tratamiento farmacológico para que no vaya a tener pues algún trastorno hematológico que pues vaya a empeorarse con el tratamiento. Otros son el insomnio, entonces hay que crear un ambiente tranquilo, semioscuro y estimular a las actividades diarias. La cefalea, que se pueda hacer uso de medios físicos, también generar un ambiente tranquilo y pues en caso de que sea necesario brindar analgesia. Y la somnolencia, pues más que todo vigilar el sueño y la vigilia y acompañarlo durante las actividades diarias. Ahora vamos a hablar del tratamiento no farmacológico y vamos a empezar con el tratamiento psicoterapéutico. Bueno, en estas está la terapia cognitivo-conductual, entonces se establecen relaciones entre el pensamiento, los sentimientos y las acciones con respecto a los síntomas actuales o pasados en la persona. Y pues la idea es que tiene como objetivo la promoción de formas alternativas de enfrentar y reducir el estrés. La psicoterapia de apoyo, que es el intercambio, perdón, es una intervención psicológica que es facilitadora, no directiva, y está centrada en la relación con el paciente o la persona. El contenido de las sesiones está determinado específicamente por la persona que necesita de esta terapia. Y está la psicoterapia psicodinámica, que es una terapia individual y pues está orientada a realizar actividades exploratorias orientadas al conocimiento de sí mismo, del entorno y de sus necesidades. También tenemos la psicoeducación, pues que es más que todo educar al paciente sobre su trastorno, sobre cómo tratarlo y no solamente al paciente, sino también a la familia, pues porque esto ayuda a mejorar el afrontamiento de la enfermedad por parte de los dos. Y también tenemos las intervenciones familiares, como su nombre lo indica, son intervenciones pues para la familia, tanto, o sea, con el paciente y la familia. Y esto ayuda a aumentar pues la adherencia del tratamiento, a mejorar la información y la comunicación dentro de la familia del paciente, a potenciar esos recursos personales y familiares con los que ellos cuentan y pues esto en sí ayuda a reducir el riesgo de recaídas y hospitalizaciones del paciente. Y por último tenemos las intervenciones rehabilitadoras y recursos de apoyo a la integración social. Entonces, van a haber programas para la rehabilitación cognitiva que pues funciona para mejorar esas funciones cognitivas que se perdieron, como fue la memoria, la atención, la comprensión. También está el entrenamiento de actividades sociales, que como objetivo tiene mejorar la competencia social, reducir el estrés y la ansiedad que genera vivir en sociedad, mejorar la comunicación, las relaciones y fomentar la autonomía de la persona. También está el entrenamiento de actividades de la vida diaria, las actividades expresivas que sirven para que la persona exteriorice todo lo que hay en su interior por medio de la arte terapia, musicoterapia. También hay un apoyo a la inserción laboral, que es la incorporación a un puesto de trabajo normal, como cualquier otra persona lo haría. Y por último, los recursos de vivienda, que es garantizar esas redes de soporte que la persona
requiere de acuerdo a sus capacidades o necesidades. Listo, entonces ahora vamos a hablar del plan de atención de enfermería. Entonces, el diagnóstico de enfermería es deterioro de la interacción social relacionado con los procesos de pensamiento deteriorados, ya sea por los delirios o las alucinaciones, o dificultad para comunicarse. Y este está evidenciado por interacción disfuncional con los otros, el aislamiento o el malestar verbalizado observado en situaciones sociales. La meta que tuvimos en cuenta son las habilidades de interacción social y pues tuvimos en cuenta estos 5 indicadores, que es cómo se relaciona con los demás, si muestra la verdad, si utiliza estrategias de resolución de conflictos, si utiliza también estrategias para abordar las limitaciones de comunicación y si muestra un comportamiento no verbal que es congruente con la comunicación verbal. Y ahora vamos a ver las intervenciones. Entonces, las intervenciones están orientadas a la modificación de la conducta, teniendo en cuenta las habilidades sociales, y pues es ayudar al paciente a identificar los problemas interpersonales e identificar los resultados deseados en las relaciones o situaciones interpersonales. Proporcionar modelos que puedan mostrar las etapas de la conducta dentro de un contexto o situación específica. También educar a la familia o compañeros de trabajo y empleadores, y considerar el uso de programas de entrenamiento de la conducta basado pues en las habilidades interpersonales estandarizadas y evidenciadas. Otra meta que tuvimos en cuenta fue el equilibrio emocional y con estos 5 indicadores, que si es que muestra un afecto adecuado para la situación, muestra un estado sereno, controla los impulsos, refiere a dormir o también alimentarse de forma adecuada y por supuesto si tiene ideas suicidas. La siguiente, las intervenciones están orientadas al control del estado de ánimo, y pues en este caso se evalúa el estado de ánimo a medida que progresa el tratamiento. Se practica poner en práctica las precauciones necesarias para salvaguardar al paciente y a los que lo rodean de daños físicos, vigilar el estado físico del paciente y ayudar al autocuidado. También ayudar al paciente a tener un sueño y vigilia normal, y detectar ideas suicidas y brindar apoyo espiritual o profesional dependiendo de la creencia de la persona. Ya por último tenemos la comunicación enfermero-paciente. Entonces para esto es importante tener en cuenta que se debe mantener un tono de voz tranquilo, evitar el contacto visual continuo, pero también es importante tener contacto visual con ellos, evitar tocar a la persona a menos de que lo pida, anunciar las acciones antes de realizarlas, moverse lentamente, mantener los niveles bajos de estimulación. Entonces esto está relacionado con el ambiente, entonces que la luz sea baja, que no haya tanto ruido, que esté en un ambiente cómodo. También es importante que en medio de las crisis se oriente al paciente en la realidad. También ganar al paciente escuchando sus ideas delirantes o todo lo que él quiera expresarnos. Es importante evitar negar o discutir las alteraciones del pensamiento que la persona exprese, y estar el mayor tiempo posible a su lado, pues para transmitirle seguridad. Muchas gracias.